Muchos son los aspectos que contribuyen a que alcancemos el éxito en un deporte de alta exigencia como la natación. Sin embargo, son los aspectos técnicos que representan los pilares para que un nadador pueda llegar a desarrollar su potencial. Para poder afianzar los pilares de la técnica, no existe herramienta más poderosa que el análisis biomecánico. Hola, soy Tomás Bisonó, nadador máster número 1 del mundo en el estilo espalda, entrenador internacional certificado y anfitrión de tu podcast, Sumergidos en la Natación. Este episodio llega a ti gracias a la producción de DIA Agency, tu agencia inteligente de tráfico digital, y al auspicio de Aquaxon Swimming Technology. Este viaje que juntos iniciamos durante la pandemia causada por el COVID-19 ha generado una serie de entrevistas con grandes personalidades de nuestro deporte. Y aunque tuvimos que parar por unos meses para poder traerte contenido mejorado, ahora vuelve a llegar a ti. En esta ocasión decidí invitar a una de las personas más conocedoras sobre el tema de la biomecánica en la natación de habla hispana. Su trayectoria en el deporte lo ha llevado desde un rol de atleta hasta los lugares más reservados para los técnicos más expertos en la biomecánica aplicada a la natación. La historia sobre cómo él llegó donde se encuentra en la actualidad te sorprenderá. Su trabajo con nadadores desde edades infantiles ha demostrado que el análisis biomecánico es una herramienta que no debe limitarse a los nadadores élite, pudiendo usarse para estudiar la técnica de los nadadores desde la edad de los 9 años. Mi plática con este gran entrenador y amigo te revelará que el estudio de la técnica es algo que siempre debe estar presente en la preparación de los nadadores. Sumergidos en la Natación se enorgullece de presentarte la entrevista que recientemente tuve la oportunidad de conducir con el experto en biomecánica y director técnico del Aquatic Swim Camp Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, el español Dani Campagnolo. Lo que escucharás hoy te permitirá aprender sobre las bondades de la biomecánica y te ayudará a entender las ventajas que puedes lograr si periódicamente sometes tu técnica al escrutinio de un análisis biomecánico. Pero antes de pasar a la entrevista con Dani, quiero pedirte que me digas desde qué ciudad estás escuchando o mirando este episodio para enviarte un gran saludo acuático. El saludo acuático de hoy es para Pavel Centeno, del hermano país de Venezuela. ¿Ok? Ahora pasemos a la entrevista con Dani. Bienvenidos a otro episodio de tu podcast, Sumergidos en la Natación, y hoy tengo un invitado definitivamente de lujo. Realmente tengo mucho tiempo siguiéndolo, creo que el trabajo que está haciendo es excepcional y tú te vas a dar cuenta también de que lo es y todo lo que tiene él que contribuir a todo este tema de la natación, particularmente como nosotros decimos en la natación, la técnica es todo. Así que vamos a hacer una breve introducción de él para que entonces lo empieces a conocer, ¿no? Él es un gran entrenador amigo con muchos años de experiencia analizando nadadores y especializado en la biomecánica. Es director técnico del Aquatic Swim Camp, Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada. Ha analizado nadadores y triatletas de los clubes más importantes de España, con presencias en campeonatos europeos y campeonatos mundiales. Hoy, en Sumergidos en la Natación, le damos la bienvenida a mi amigo Dani Campagnolo. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? Bueno, lo primero, buenas tardes por aquí, casi buenas noches a todos. Es un placer y un honor estar aquí contigo. Ya tenía ganas yo de hablar hace mucho tiempo de natación, que es lo que nos reúne a todos hoy. Y bueno, pues muchas gracias por la presentación. Parezco hasta alguien. Al final, a mí siempre me gusta decir que hay un refrán aquí en España que dice que el zorro sabe más por viejo que por zorro, ¿no? Al final eso es un poco, me resumo ahí yo, ¿no? En tantos años de experiencia en este ámbito, ¿no? De especializado en biomecánica. Pero yo siempre a mí me gusta presentarme como un entrenador que sea especializado en biomecánica. Y claro. Bueno, pues ya te digo, encantado de estar aquí y esperamos que resulte útil para todo el mundo y que pasemos un momento de lo buenos. Claro que sí, y estoy seguro que va a ser así porque para mí uno de los temas centrales, la biomecánica, siempre ha formado parte de mi vida. Y aunque yo diría que tal vez hubiéramos potenciado un poquito más esas virtudes técnicas que sí tenía bien claras desde los 13 años. Yo sabía que no iba a ser nunca un nadador muy alto ni muy fornido, por lo tanto tenía que volcarme la técnica. Pero ese tema de la biomecánica para mí siempre ha sido bastante central en mi carrera como nadador y lógicamente como entrenador.
es uno de los puntos principales, uno de esos pilares, digamos, que son vitales para el éxito en la natación. Pero básicamente lo que quiero entrar, porque este es un espacio donde es tu casa, Dani, y realmente queremos saber, y estoy seguro que todos queremos saber mucho más de ti. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue, tú hablaste de muchos años de experiencia, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esa trayectoria en el deporte? ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Y cuál fue el nexo o evento que hizo que la natación se convirtiera en una pasión para ti? Bueno, pues ha pasado ya mucha agua debajo del puente, nunca mejor dicho. Eh, yo la verdad que siempre he sido muy curioso en temas de tecnología, en temas de innovación. Entonces, tuve la suerte de dar con muy buenos entrenadores en mi época de nadador. Yo empecé a nadar a los 7 años, a competir. eh, Nadador normal, luego ya pues a partir de los 10-12 años, pues que empecé a entender un poco más lo que era el tema de la técnica, porque la verdad, lo que te comentaba antes, tenía un entrenador muy detallista en esos aspectos. Y uno en esas edades tampoco le da mucha importancia hasta que empieza a ver resultados. Yo tenía bastantes defectos a la hora de nadar. Por ejemplo, me cruzaba mucho con las manos por debajo del agua, con lo cual esto me hacía una oscilación en el cuerpo, ¿no? Y mi entrenador, pues con aquellos métodos, estoy hablando de mediados de los 80, pues innovaba, me metía, por ejemplo, a nadar entre dos corcheras, ¿no? O andariveles, que se llama también allí, para que Sí. no moviese tal. Entonces, ahí le empiezas a dar vuelta con 11, 12 años, él te va contando cosas como estudio de un tal Kunzelman, ¿no? Que a ti que suena un poco raro en aquella época, ¿no? Pero ahora que uno ya un poco ha pasado por todos esos tipos de autores, se da cuenta de todo lo que han contribuido a la natación, ¿no? Correcto. Más o menos a partir de mediados de los 80 fue cuando empecé a hacer, a tener mucha curiosidad y a investigar sobre todo. Yo creo que ese es lo que he sido muy cabezón siempre. En esa época había muy pocos medios, y siempre he intentado buscarme la vida. Nunca he aceptado la palabra no. Siempre he intentado que no consigo esto, pues a ver cómo hago para llegar a tener ese tipo de conocimiento o a tener ese tipo de tecnología para poder empezar a verme, para empezar a estudiarme. En aquella época no había algunas cámaras de grabación, ¿vale? Pero lógicamente no tiene nada que ver con lo que hay ahora, ¿no? Uno coge un teléfono, un móvil, ¿no? Un celular y puede obtener buenas imágenes. Entonces, estamos hablando de mediados de los 80, coincidiendo un poco también con Los Ángeles 84, que es cuando ya estoy un poco en mi adolescencia y empiezo a interesarme un poco más por los temas técnicos. En un viaje de estudio de esto de fin de curso, nos fuimos a México, a Cancún, y ahí fue cuando empecé a ver las primeras cámaras de estas que ahora venden en cualquier parque, cámaras subacuáticas. Claro. Pues las primeras fotos y documentos de esa época son de allí, son con mis amigos y mis compañeros haciéndonos fotos por debajo del agua y ahí empezar a interesarse de cómo son los agarres. Mi entrenador tenía razón. O sea, esto viene de hace mucho tiempo y yo creo que lo más importante es que siempre he sido una persona muy curiosa y muy, lo que te decía, muy cabezona, de proponerme algo, porque además me encanta, porque el tema de la tecnología siempre me ha llamado mucho la atención, no solo en temas de biomecánica, sino también en muchos otros aspectos, ¿no? Y yo creo que todo empezó más o menos por ahí, en esos Juegos Olímpicos, que ya empezaban a llegar nuestras primeras imágenes subacuáticas, bastante rudimentarias. Empiezas a conocer nombres como Kunzelman con su, a ver si me sale la palabra, fotogrametría estroboscópica. No sé si os acordáis de esa foto de ese nadador con las manos así y los puntitos alrededor, ¿no? Sí, Entonces, sí. eso la verdad que me trae mucha nostalgia porque eran estudios del año 60, 70 y que recién se conocían en los 80, para que veas todavía lo que estamos como en pañales, ¿no? En el tema de la biomecánica. Esos fueron un poco mis comienzos, Tomás. Claro, y no, y qué buena historia, porque yo Sí, recuerdo ver todo eso que tú has mencionado de Councilman y todo eso, ya a sí, partir de mis estudios, ¿no? Y a investigar y tratar de conocer todo este tema de las fuerzas y cómo realmente la resistencia, la fricción, la flotación, todo eso y la gravedad afectan
al nadador y cómo eso se puede potenciar para tener un muy buen rendimiento, combinado con todos los aspectos a nivel de postura y todas esas cosas. Sí, sí, Tú sí. sabes que, Dani, siguiéndote en las redes, es lógico, o sea, Mm, quien sea que te ve o ve tus publicaciones en redes, llega a la conclusión muy rápido de que tienes una pasión muy grande sobre todo este tema de la técnica, ¿no? mm, Entonces, ya me comentaste más o menos cómo fueron tus inicios en la sí. natación. Ahora, ¿cómo haces tú ese cambio a centrarte en la parte biomecánica? Porque pudiste haber ido te pudiste haber ido por cualquier tangente, ¿no? En la parte de entrenamiento, pudiste haber sido fisiólogo, kinesiólogo. ¿Cómo fue que en un momento llegaste aquí? Aquí está la puerta de la biomecánica y por aquí entré. Bueno, ya te digo, en cuanto empecé diríamos, a encontrar un poco más de medios para poder entrar un poco más en el tema de biomecánica, a partir del año 86, 87, cuando acabé mis estudios de colegio, el cole, comencé pues a intentar, diríamos, empezar a prepararme, ¿vale? Empezar a prepararme para dedicarme a algo que era muy, muy, muy específico, ¿no? El tema de la biomecánica, que no estaba muy, muy desarrollado en aquel Ujú. momento, había muy poca información. Entonces, pues poco a poco vas recopilando datos, te vas informando. Eh, yo creo que el punto de partida fue cuando empecé el INEF en Educación Física. Entonces, ahí ya pues vas teniendo más acceso, más información, a más bibliografía, ¿no? Eh, Eso fue el año 88 más o menos, en que empecé el INEF, acabé en el 91 y en el 92 vinieron los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y ese fue ya el punto de inflexión, ¿no? Porque ahí ya sí que no pude ir a esos juegos por temas de medios, sobre todo económicos, pero sí que ya ahí fueron los primeros estudios importantes que he visto de biomecánica. De hecho, el nadador español Martín López Ubero tenía ahí unos muy buenos estudios. Tú lo conocerás perfectamente porque tú eres espaldista. Sí, Y sí, ahí claro. ya empezaron a verse cámaras muy buenas, con planos laterales, planos frontales, planos desde arriba. Y ahí diríamos que fue un poco el chip, ¿no? Digo, yo tengo que empezar a ver esas cosas, tengo que empezar a investigar, tengo que empezar a hacerme con ese tipo de tecnología. Los comienzos, por supuesto, han sido duros, porque bueno, en aquellas épocas no había tanto material como ahora y sobre todo no había tanto hardware, ¿no? O sea, las cámaras eran muy caras, Ujú. bueno, el software, que era bastante rudimentario, carísimo, porque eran todas cosas a medidas. Pero bueno, yo ya estaba bastante metido en ese tema y pues ya empezó el siguiente paso, ¿no? Que es empezar a prepararme, ¿no? Ujú. Eh, ya te digo, yo creo que ese fue el punto de partida. Los Juegos de Barcelona, donde empezaron a llegar información ¿cómo se dice? Las pruebas de Popov, que las medían desde la salida, cuánto tardaban en llegar hasta la mitad, el volteo. Eso ya fue un poco el decir, esto es lo mío y voy a darle ahí. Estamos hablando del año 90, 91. ¿Eh? Claro, seguro. Y yo recuerdo, bueno, Martín en sí fue uno de mis grandes ídolos, ¿no? Yo Uf, tengo amigos buenísimo. que para hacerte un paréntesis bien rápido, yo debía haber estado en esos juegos, yo clasifiqué por esos juegos, para esos juegos, Hala, no me... por razones que salen del alcance de esta conversación, no tuve la oportunidad de ir, pero le seguía mucho el paso a Martín por el tipo de nadador que era, habiendo nadado en una universidad que a mí me hubiera encantado también asistir, ¿no? Universidad de Florida, y ser un nadador tan dominante en esa época y haber, tal vez no con un tiempo, digamos, que decía, wow, súper tiempo, pero sí haber puesto la mano primero y haberse ganado la medalla de oro, era como quien dice, aquí yo me gustaría estar, ¿no? Y Claro, básicamente su técnica era una técnica bien particular para ese momento. Hoy estudiamos los grandes dorsistas, espaldistas del día de hoy, de la fecha, y vemos que hay una evolución técnica, ¿no? También. Pero sí, antes de entrar en unos temas más específicos de la sí, sí. biomecánica, ¿quiénes fueron las personas que influyeron en ti? O sea, ¿quiénes eran esas personas que tú a lo mejor no eran mentores directos, pero los cuales tú veías más allá de que, bueno, a lo mejor me gustaría aprender esta persona o de aquí yo entiendo que voy a aprender mucho? Bueno, principalmente, bueno, ya son entrenadores que no trabajan, algunos se han jubilado ya, Ujú. ¿vale? Pero sí todavía queda gente potente, a ver, te puedo nombrar muchos,
quizá el más conocido es Arellano, que tuve la oportunidad de conocerlo. Ujú. Es un catedrático que trabaja en la Universidad de Granada. Correcto. Me gustaría haberlo visto y haber estado mucho más tiempo con él. Pero bueno, diríamos que en esa época él ya estaba haciendo cosas importantes. Estaba entrando el tema de la biomecánica aquí en España. Su trabajo, bueno, empezó a publicarlo, empezó a tener su espacio en el CAR de Sierra Nevada, que por Ujú. esa época ya estaba. Luego ya él entró y montó diríamos, sus estudios y sus trabajos en la Universidad de Granada, que es donde está también ahora. Principalmente, diríamos, dedicado a la parte técnica, pero mucho sobre todo a lo que es el análisis de la competición, ¿no? Numérico, ¿no? Ya con todo el tema de cuánto tarda en salir, cuánto tarda en hacer de X metros, cómo es el subacuático. El tema de la técnica estaba bastante verde, ¿eh? Y yo creo que todavía sigue estando verde. Yo creo que todavía, lo que te dije antes, está un poco en pañales, porque además de que va cambiando todo mucho, ¿eh? Ya ves cómo ha cambiado la braza en los últimos años, el tema de la técnica es un tema, para mí, que tiene que trabajarse mucho más, tiene que investigarse mucho más. Por Ujú. eso, por eso que yo siempre intento trabajar con gente y con deportistas de todos los niveles y de todas las edades. Ujú. Ujú. Pero bueno, sí, ese fue un poco diríamos, el que me inspiró, ¿no? Empecé a ver sus trabajos, empecé a ver su investigación y bueno, pues no estaba a mi alcance, de verdad. Yo con 20 y pocos años estaba, pues eso, un poquillo, diríamos, verde e intentando formarme, intentando investigar, pero nunca me he quedado quieto. Si yo he tenido alguna virtud es que siempre he sido, pues eso, una persona muy, muy proactiva en ese sentido y teniendo en cuenta de que era una cosa muy difícil de conseguir o de acceder a ello, eh, pues empiezas a golpear puertas, empiezas pues eso, a intentar hacerte con esos trabajos, a llamarle. No había móviles en aquella época, no había celulares. Conseguir el número primero para luego poder llamarlo. No es como ahora que le mandas un WhatsApp y él te puede decir, venga, sí o no, nos vemos. Antes era intentar buscar una cita, luego pues intentar que te reciba. En ese periodo a lo mejor podía pasar 3 o 4 meses. O sea, Ujú. los inicios pues, fueron muy, muy, muy duros, pero le tengo mucho cariño porque afortunadamente ahora pues he conseguido bueno, y con mucha ayuda, por supuesto, eh, tener acceso a mucha investigación en este caso, por ejemplo, al Centro de Alto Rendimiento, al CAR de Sierra Nevada, bueno, que eso es un sitio espectacular para hacer este tipo de estudios. Y bueno, pues he conocido más gente también. Blanca de la Fuente es una persona que también me ha ayudado mucho, me ha enseñado mucho, que es la biomecánica ahora mismo que está en el CAR. Diríamos que yo creo que un poco por pesado, por pesado me han recibido y me han transmitido y enseñado muchísimas cosas. Y bueno, eso es siempre de agradecer. Claro, claro. Tú sabes que viendo y hablando contigo y escuchándote, es, es, es lógico, ¿no? Para mí siempre ha sido lógico y siempre me convencí muy temprano de que el tema técnico era central en el éxito en la natación. Y como tú dices, es algo que se debe empezar temprano. Yo creo que, Sí, y hay entrenadores que lo han demostrado. Yo creo que es un tema de que tal vez ese tipo de pruebas o demostraciones y casos no se han permeado lo suficiente, digo yo, para que sea un cambio de paradigma, ¿no? Porque se entiende de que si enseñamos a nadar al nadador joven muy mm, bien, lógicamente todas esas virtudes técnicas y esas habilidades se van a perpetuar a través de su carrera, ¿no? Entonces, sí, pero la pregunta que me surge en ese tema sí. del inicio, ¿desde qué edad se debe empezar a hacer énfasis en los aspectos de la biomecánica y cuáles son los beneficios que los nadadores pueden esperar de estas aplicaciones? Bueno, aquí este es un tema que me gusta mucho, Tomás, porque diríamos que va a levantar un poco de debate. Yo no soy, bueno, y lo publico cada 2 por 3 en Instagram, que es donde me comunico, ¿no? Principalmente con todo el mundo. Sí. Yo creo que
somos todos diferentes, tenemos, pues eso, una preparación diferente, una morfología diferente, aspectos fisiológicos diferentes. Por lo tanto, yo no soy muy amigo de las famosas etapas sensibles, edades indicadas. Ujú. De hecho, estoy llevando dos proyectitos pequeños ahora en natación base en Madrid, de dos colegios, eh, y lo que hago principalmente es, bueno, aplicar un poco la metodología, ¿no?, que intento transmitir por Instagram, ¿no?, con ejercicios innovadores, con mucho componente técnico, con Ujú. sentido, porque la verdad que he hecho cosas también que a veces me avergüenza de contarlas, porque es así, he fallado muchísimo. O sea, he Todos hecho, hemos pasado por eso, he Dani, hecho todos hemos pasado por ejercicios eso. que los veo ahora y digo, pero ¿cómo se me ha ocurrido hacer esta tontería? Pero bueno, luego después de todos esos fallos, ¿no? Como decía Michael Jordan, he fallado no sé cuántos tiros hasta que empecé a ganar, ¿no? Ajá, Empecé claro. a crear, pues es una pequeña metodología, y uno de los pilares de esa metodología es agrupar en los entrenamientos a los niños por capacidad y no por edad. ¿Mm? Ujú. A muchos no les gusta esto porque dicen que, bueno, que en determinadas edades los adolescentes se tratan y tienen un contacto social diferente a, pues a un niño de 11 12 años. A ver, yo en este sentido te digo que lo que hago es agruparlos por calles diferentes, por edad, ¿vale? Prácticamente hacen el mismo trabajo, ajustándoles las intensidades diferentes acordes a la edad, ¿no? Por ejemplo, Ujú. el tema de trabajo de lactato no puedo hacerlo con niños de 10 o 11 años, sí con uno de 14 o 15, ¿vale? Entonces, el trabajo es más o menos el mismo, pero cambiando intensidades. Donde sí me centro mucho y que a todo el mundo lo hace igual es el tema de la técnica. Yo Ujú. trabajo mucho con entrenamiento casi a nivel de ritmo de prueba con técnica, Ujú. ¿vale? Que eso es un poco donde va el entrenamiento actual, que eso ya lo dejamos si quiere para más adelante. Sí. Para no irme por las ramas, yo, por ejemplo, empiezo a hacer estudios biomecánicos a niños de 9 años. ¿Mm? Okay. Yo creo que ya están preparados algunos, no todos, para poder someterse a este tipo de estudios y ellos mismos incluso entienden perfectamente cómo es una trayectoria, cómo es una patada, cómo es una posición corporal, cómo es una respiración. Yo creo que no se debe retrasar ese tipo de aprendizaje en un niño que esté preparado con 9 años. Hay gente que dice que no, hasta los 10 12 años cuando se termina de desarrollar, se va a desarrollar igual. Y qué mejor que se desarrolle ya conociendo la parte técnica. Entonces, en ese sentido, ha habido un poco de controversia y me han dicho que, hombre, que eso es un poco pronto y tal. Yo tengo niños que con 6 años me hacen cosas que el niño de 9 años no lo hacen. Ujú. ¿Por qué yo tengo que esperar a que ese niño cumpla 9 años para meterle una cámara y para empezar a grabarlo? No con 6, ¿vale? Que se está desarrollando, pero sí con 8 o 9 años. Ujú. Yo, por ejemplo, en el campus del CAR de Sierra Nevada, yo llevo niños desde los 9 hasta los 17 años. Y a todos le hago el mismo estudio, de los 4 estilos, salidas, volteos, subacuáticos, acción de brazo, acción de pierna, posición corporal, respiración, completísimo, a todos. Lógicamente cuando luego hacemos el videoanálisis, los mayores entienden algunas cosas mejor, los más pequeños, algunas cosas hay que explicárselas un poco con sus palabras, ¿vale? O con Ujú. ejemplos. Claro. Pero yo creo que a partir de los 8 o 9 años me parece una edad bastante indicada para empezar a hacer este tipo de estudios, ¿eh? Sin Ujú. ningún tipo de inconveniente, vamos. Además son estudios que el niño no hace grandes esfuerzos, o sea, hacemos nadar a un ritmo medio y luego a lo mejor un poquito más rápido para ver la diferencia de técnica, ¿no? Pero vamos, esa edad es muy buena para empezar ya. Absorben vamos, como esponjas. Exactamente, sobran como esponjas. Y yo creo que ese es uno de los puntos principales, porque no es como tratar de corregir un nadador ya que se ha desarrollado. Tiene como quien dice, romper ese nexo en el cerebro, ¿no? Para crear uno nuevo. El nadador joven básicamente lo está aprendiendo de cero, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a hacer en muchos países de habla hispana, porque Sí, a mí me llegan muchos padres con esta inquietud de que, y de buscando asesoría porque ven que su hijo tiene a lo mejor condiciones. condiciones y lo que ellos le llamarían talento. Entre Pero comillas. exacto, entre comillas, pero es más que nada realmente algunos atributos físicos. Sí, Entonces ellos quieren potenciar, ¿no?, ese tipo de cosas y tal vez no están consiguiendo eso en las academias, en los equipos que están entrenando. exacto. Entonces es un tema de que
creo que es una de las cosas que necesitamos empezar a comentar mucho o comentar más, tal vez traerlo a este lado del charco, como decimos por acá. Que, yo sé que en México hay una iniciativa muy fuerte para seguir tal vez potenciando y básicamente se está viendo, se están viendo los resultados en la natación mexicana, Sí, se está empezando a ver también en Argentina. El asunto es tratar de que esto básicamente se multiplique a través de todas nuestras culturas deportivas, ¿no? esa es la clave. Ahora, hay una pregunta que es puntual, que sí me surge con relación al análisis biomecánico, es, ¿qué dirías tú o con qué frecuencia debería un nadador someterse? Vamos a tratar de centrarnos en ese nadador que ya está saliendo de la fase, digamos que de desarrollo, o sea, Sí. ya está entrando a la madurez. Mm. ¿Con qué frecuencia debería un nadador de 16, 17, 18 años someterse a este tipo de estudios? Bueno, pues en mi experiencia, yo, por ejemplo, a ver, una cosa son los chicos que están trabajando conmigo, Ujú, que bueno, como soy así un poco loco, un poco friki, ¿no? Como se dice aquí, yo prácticamente lo estoy grabando todas las semanas, ujú, eh, porque hay muchísimos cambios, no solamente a nivel corporal, también fisiológicos, además siguiendo un poco lo que es el plan, ¿no? De entrenamiento. Eh, a ver, lo ideal es que no pase más de un mes o dos, porque sí que cambia muchísimo, muchísimo. Y ya te digo, lo suyo es prácticamente casi todas las semanas empezar a grabarles y hacerle pues, diferentes tipos de trabajo, no solo grabarles en velocidad, también grabarles un poco pues, una prueba de medio fondo o grabarle pues, en diferentes estilos, grabar las salidas. Además, hay tantos detalles, Tomás, que tú ya sabes que tienes que dedicarte a lo mejor una semana a solamente colocar el pie arriba del pollete o del cubo de salida. Eso claro. te puede llevar una semana. Imagínate que solo eso. Luego ya el ángulo para hacer una buena salida. Juntar los brazos o sea, son fases y que a lo mejor te puedes llevar una buena salida, perfeccionarla un año de tantos pequeños detalles que hay. Y yo creo que ese es el camino, no pasa nada, no pasa nada. O sea, no tiene que ser nada que sea, no, de aquí a aquí tiene que ser metódico, no. Yo creo que si tú ves que el niño está tardando más, pues le metes la cámara o lo sacas del agua y empiezas a enseñarle y que eso lo haga, pues si hay que hacerlo 10 veces en el mismo día, pues lo haces 10 veces en el mismo día. Entonces, yo no tardo con los míos, por ejemplo, no tardo más de una semana en volver a grabarles. Yo siempre tengo un día a la semana que coincide con el sábado, porque bueno, pues también tenemos facilidades para disponibilidad de calles y esas cosas. Los Claro. sábados lo dedico pues prácticamente el entrenamiento a volteos, salidas y grabaciones. Ujú, ujú. Y los chicos que veo cada cierto tiempo, que tengo gente, tengo afortunadamente nadadores de toda la península, eh, normalmente hacemos una vez al mes o una vez cada 6 semanas, cada mes y medio. Se vienen a Madrid, solitos algunos, 14, 15 años, y pumba, a grabar, a ver los vídeos, a volver a repasar los vídeos anteriores, por eso hay que tener un buen archivo, un ordenador potente, con mucha memoria. Si te puedo contar, debo tener, no sé, más de 10.000 archivos Claro. en discos duros, aparte de tera, de un tera. O sea, Ujú. ese es un poco el trabajo de que yo creo que debe de realizar un entrenador que le guste y que se especialice o se quiere especializar en temas de biomecánica. Claro, y uno de los temas que yo he vivido en carne propia, como Mm. nadador ya, digamos, no nos estamos haciendo más joven, Dani, ¿no? Pero seguimos, queremos seguir compitiendo, entonces es algo que yo he considerado, no solamente con una alta frecuencia, por lo menos una vez al mes, sino el estar consciente que yo como nadador máster voy a tener que hacer cambios técnicos, biomecánicos importantes cada cierta cantidad de años por la pérdida tal vez de elasticidad o un sinnúmero de cosas que pueden suceder en el cuerpo humano, Movilidad articular. movilidad articular, que yo siempre escuché con mucho interés aquellos ajustes biomecánicos que tienen que hacer los golfistas mientras se van haciendo mayores, ¿no? Es verdad. Y esto tiene obligatoriamente aplicaciones en todos los deportes, pero en la natación aún más por todos los movimientos que involucra. Entonces, Correcto. estoy completamente de acuerdo contigo y qué bueno que has aclarado
el tema de que necesitamos hacerlo con mucha frecuencia, particularmente en el desarrollo o corrección de esas habilidades importantes como son una salida, tal vez en la carrera de velocidad, que son la gran mayoría en la natación, ¿no? Todo el mundo habla de los 200 como, bueno, en mi época se hablaba de los 200, que era una época de media distancia. Todos sabemos que los 200 son una prueba de velocidad. Velocidad. Y si tomas en cuenta, ¿no?, las carreras de 50, 100 y 200, entonces estás hablando de más del 70% de las pruebas. Entonces hay que tenerlas bien, Sí, bien, sí. bien Al pulidas. detalle. Exactamente. Y tú sabes que hoy por hoy, y lo hablabas al principio de la conversación, de la plática, los avances tecnológicos que han habido a nivel mundial realmente nos dejan cada vez más con la boca abierta. Ahora con el advenimiento de lo que es la inteligencia artificial Sí. y un sinnúmero de aplicaciones, ¿no? Entonces ahora se está haciendo cada vez más, digamos que asequible para aquellas personas que se quieren involucrar más de lleno en lo que son los temas biomecánicos. Ahora es importante entender Sí. que el tener una cámara subacuática o un teléfono inteligente no te convierte en un biomecánico, No, ¿no? Que es lo que es uno de los puntos que a veces tú no. escuchas cuando vas viajando a diferentes sitios. Sí, nosotros hacemos análisis biomecánico. Cuando vienes a ver, no, tú solamente estás filmando al nadador, Te lo que me grabo. estás diciendo más o menos lo que le está haciendo bien. Entonces, el punto o la pregunta que me surge Sí. es ¿cuáles son esos aspectos? ¿Cuáles son realmente, bien específicamente, esos aspectos profundos que una persona que quiere involucrarse en la biomecánica necesita aprender y necesita conocer para llegar a ese, digamos, tal vez empezar a entrar a ese nivel de experto o tener conocimiento en ese tema? Gracias por esta pregunta, Tomás, porque sí, es verdad bueno, que te encuentras con mucha gente por allí que bueno, no, a ver, todo el mundo tiene derecho a catalogarse como quiera, ¿no? Pero es Ujú. verdad que este es un tema que requiere preparación, tiene que haber unos básicos, Tomás. O sea, lo primero que tiene que tener, yo creo, con una persona que le gusta la biomecánica es ser un apasionado de esto. O sea, tú porque ahora se lleve esto de grabar no significa que vayas a ser un experto en 2 días. Eso no es así. Graba mucha gente y yo animo a todo el mundo a que grabe. Me parece que es positivísimo. Ahora, detrás de ello hay muchas más cosas. Detrás de ello hay pues, unos básicos, ¿no?, de biomecánica que hay que saberlo. Además, yo creo que debe ser un básico de biomecánica deportiva, no solamente de natación, lo que has dicho tú recién. O sea, el tema del golf. O sea, el golf es sometido a miles de estudios porque bueno, es un movimiento tan perfecto, darle una pelotita pequeña con un palo, eso es algo muy perfecto a desarrollar, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene que haber un básico de formación, ¿no?, a nivel ya de biomecánica, diríamos, deportiva en general. ¿Por qué? Por ejemplo, algo muy actual en nuestra natación, la salida. O sea, Ujú. la salida actual está copiada directamente de la salida del atletismo. Entonces, Correcto, sí. claro, se debe conocer todo ese movimiento humano. O sea, se debe tener conocimiento de lo que es la anatomía humana, la morfología humana, aparte de histología, o sea, de fisiología de la célula. O sea, yo creo que el biomecánico tiene que ser un erudito en natación. No estamos hablando de un ingeniero de Harvard, ¿vale? Pero sí una persona, por ejemplo, mi biomecánico favorito sería una persona, preferentemente, no es indispensable, pero que haya sido nadador, por ejemplo. Siempre es mucho más fácil, yo creo, explicar o transmitir un gesto cuando ya lo has experimentado. Entonces, yo he experimentado muchísimo. Mis primeras grabaciones las he hecho conmigo, o sea, a mí mismo me las he hecho. ¿eh? Ujú. Malísimas grabaciones, el minado malo que tenía en aquella época, pero mis primeras grabaciones empecé a entender y digo, es verdad, si lo hago por aquí, es mucho mejor que si lo hago por aquí. Entonces, esa base hay que tenerla, ¿vale? También, preferentemente, si es entrenador, por supuesto. Tiene que ser un entrenador de natación. Mi biomecánico favorito, ojo, hay gente que no es entrenador de natación y es muy buen biomecánico, ¿vale? Ujú. Yo creo que esos conocimientos siempre suman. Igual que uno que lleve un profesorado, por ejemplo, de educación física también, ¿vale? Luego, cosas básicas de biomecánica. Tienes que saber lo que es un teorema de Bernoulli, tienes que saber lo que es una dinámica de fluidos, tienes que Ujú. saber lo que es una vectorización.
tienes que saber lo que son coordenadas numéricas para corregir un movimiento. Por ejemplo, pues es un famoso dinamómetro, ¿vale? Que se llama ahora, lo tengo, se llama encoder lineal. El encoder Sí. lineal, que todo el mundo dice, el encoder lineal, es un dinamómetro. Un dinamómetro que, por ejemplo, para cosas de fuerza te marca pues, el recorrido y el tiempo de un movimiento. Entonces, esa base hay que tenerla. O sea, no por tener una cámara ya puedes decir, no, estudio biomecánico, tal. El estudio biomecánico tiene muchísimas cosas detrás, ¿vale? Y yo creo que eso es lo mínimo que tiene que tener un biomecánico. Aún así, Tomás, donde más se aprende yo creo que es en la investigación propia. Investigar, en mi caso te puedo hablar, ¿no? Porque bueno, conozco más gente, en mi caso llevo investigando y he visto aproximadamente más de 1000 nadadores de élite y muchos otros tantos de todos los niveles, porque de ahí se aprende mucho también. Yo tengo, mira, Tomás, tengo una niña de 11 años que nadando casi con la cabeza como un waterpolista hace 30 largo en 50 cross, ¿vale? Wow. Y digo, me he dado cuenta que no tengo ni idea de biomecánica. ¿Por Claro. qué? Porque tiene su manera de coger el agua, cómo da el batido de piernas, y luego he llegado a la conclusión que tiene mayor flotabilidad que otros niños. Y eso, dime tú, qué tiene que ver con la biomecánica. Vale, tiene que ver porque luego las trayectorias son diferentes, porque ella está un poquillo más arriba que otro en el agua. Pero eso también lo tienes que saber. O sea, la fuerza de sustentación, o sea, eso sí que es una bibliografía que yo creo que es un básico que todo el mundo lo tiene que tener para un poco decir, oye, mira, que sí, pues me he hecho especialista en biomecánica, pero he tenido pues una trayectoria y una preparación. Mira, yo te voy a contar lo que he hecho para hacerme, para conocer bien el cuerpo humano. En aquella época, con 16, 17 años, acabé el cole y dije, ¿dónde puedo aprender a hacer esto del cuerpo humano? No sé qué. En la Facultad de Medicina. Me apunté y cursé 2 años de Facultad de Medicina y los aprobé. Entonces me tragué los 3 libros así de Rubier Sí, sí, y sí. 2 de Geneser y aprobé anatomía y fisiología. Y bueno, pues eso me dio pues una preparación que tardé 2 años y luego salí escopetado. ¿Por qué? Porque no era lo mío. Entonces ya ahí Claro, luego claro. me metí al INEF. Pero eso es lo que te quiero a ti y transmitir a todo el mundo, que esto te tiene que apasionar. O sea, tiene que apasionarte a tal punto de que hagas esas locuras, de pagar matrícula en la universidad, de tragarte 2 años, de casi no ver a tu familia, porque a la vez tienes que pagarte sus estudios. Mi familia es una familia modesta, entonces, ¿tú quieres hacer eso? Bueno, pues métete en medicina, hazte los 2 años, luego te vas y empiezas a estudiar lo tuyo. Y ahí fue, diríamos, eso es una base muy grande, el tema del conocimiento del cuerpo humano, yo diríamos que es, vamos, el 90% de todo lo que viene para luego la preparación de un biomecánico. Seguro, seguro. Y eso es, digamos, mucho de lo que conversarse, de lo que dijiste, era básicamente ya el nadador en movimiento. Si Claro, vamos realmente a lo que hablamos anteriormente sobre el practicar sobre el banco de salida y la posición y todo eso, también tienes que entender cuáles son las secuencias desde el punto de vista de contracción muscular para que se dé ese impulso, cuál es correcto. la posición del cuerpo en el aire, todo ese tipo de cosas tienen que entenderlo. Y entonces, sobre todo, cómo el sistema nervioso se acopla a todo esto. Entonces, no es solamente, y yo espero que Hay nuestros mucho. colegas entrenadores que van a ver este episodio y que lo van a escuchar o lo van a ver en YouTube, eh, entiendan de que se puede llegar a un nivel de experto. Lo que hay que dedicarle el tiempo, y como Por muy supuesto. bien dijiste, Dan, hay que sentir pasión por este tema de la biomecánica. Y también tomando en cuenta de que debemos siempre recordarnos tenemos seres humanos en nuestras manos y Sí, que no todos somos iguales, como muy bien dijiste al principio de la conversación, por supuesto. y que por eso hay que saber adecuar sobre la marcha las cosas que vamos aplicando. Hombre, conocer tus nadadores es un básico también. Es O un sea, básico también, exactamente. conocerlo de pe a pa, además. Pero incluso hasta si ha comido bien, o si ha tenido algún problema en el cole, o si ha tenido pues algún problema familiar. O sea, eso influye muchísimo a la hora de, por ejemplo, hacer una grabación y hacer un análisis. Porque ese día a lo mejor el niño pues no está preparado o está cansado, o pues, eso cambia muchísimo lo que es el tema del nado propiamente dicho. O sea, Ujú, solo por un tema mental. claro.
Y yo creo que el tema de lógicamente, siempre lo he tenido bien claro que el tema de la técnica es uno de los pilares del éxito. Dependiendo si hablamos contigo, dirías que la biomecánica, si hablamos con un fisiólogo, diría que la fisiología. Sí. Pero en tu entender, y sabiendo que eres biomecánico, igual te voy a hacer la pregunta, Dani. ¿Cuál crees tú que es la influencia de la biomecánica en el éxito de los nadadores? Y vamos a entrar, y yo quiero que tomemos esto como un puente, hacia una de las preguntas que tenemos más adelante sobre el éxito que está teniendo la natación hoy por hoy, tomando en cuenta todo lo que ha sucedido con la pandemia. Pero enfoquémonos primero en la parte de qué consideras tú, qué tan influyente es la natación en el éxito de los nadadores. Yo creo, Tomás, que todo es importante, ¿vale? Todo es importante. Lo que decías antes, el fisiólogo va a decir que, que la fisiología es de lo más importante, el biomecánico a lo mejor te da su... Yo ahora mismo no sé calibrarte y decirte cuál sería el porcentaje. Yo sí te digo que es muy alto Uh -huh. y también va a depender de cada nadador, ¿no? Pues lo bueno que tiene esto de la biomecánica, que cada uno, lo hablamos antes, es diferente y cada uno responde, pues eso, a los estímulos de diferente manera, ya sea fisiológico, en el caso de la biomecánica, pues hay gente que tiene más facilidades y más habilidades para nadar que otros. Entonces, en ese nadador, probablemente un estudio biomecánico, a lo mejor en lo que a uno le cuesta una semana, a otro le cuesta un día, o a lo mejor a otro le cuesta un mes. Entonces, el grado de influencia de la biomecánica yo creo que es muy importante en general, ¿m? Pero no te puedo dar un número, diríamos, global, de decir, yo creo que de aquí, pues en un 9 te voy a poner a la biomecánica como resultante de todos los avances y beneficios. Yo creo que es muy importante y además lo que sí me parece más importante saber es que antecede a cualquier tipo de aumento de sesión de entrenamiento, volumen, intensidad. De eso sí te voy a decir que del 1 al 10 es un 10, Uh -huh. ¿vale? O sea, mmm, primero, antes que, diríamos, evaluar lo que es a lo mejor un análisis de lactato o lo que sea, estoy hablando de un nadador, diríamos, joven o un Nobel o pues eso, una persona que a lo mejor no haya venido a la natación. En ese tipo de nadadores, yo creo que lo primero es un análisis biomecánico, no solamente por un tema de luego la mejora del rendimiento. Yo he descubierto muchísimas lesiones, Uh -huh. incluso he prevenido muchas lesiones con un tema de análisis biomecánico. ¿Por qué? Porque afortunadamente la tecnología ahora te permite ver muchísimas cosas, muchísimas posturas, muchísimos, incluso he llegado a ver pues hasta problemas de espalda, de estos que el médico no se ha dado cuenta hasta que justamente una niña del campus del año pasado Sierra Nevada, en braza, por ejemplo, la vi que hacía pues asimétrica, la brazada subacuática. Uh -huh. Entonces la saqué del agua, la puse, con el torso hacia adelante, lo típico, ¿no? Para verle la espalda, y la tenía hecha una S. Uh -huh. Digo, llamo a la madre y digo, ¿tú sabes que tu hija tiene una escoliosis como un caballo de grande? Digo, no me digas y tal. Pues Uh está -huh. tratándose, está ahora con un corsé, porque tenía una bastante severa, y Claro. eso lo he visto con un análisis biomecánico. Para eso, vamos, te puedo decir que es un 10 la biomecánica. Ahora, decirte globalmente hablando es muy importante, pero también es muy importante el entrenamiento, es muy importante los cambios fisiológicos que produce el entrenamiento. Uh -huh. Pero sí que yo creo que antecede a muchos otros tipos de estudios. Yo pondría primero el estudio biomecánico. Mira, excelente la respuesta, Dani. Y eso me lleva a uno de los puntos, creo que más relevantes del momento que estamos viviendo hoy. Mm, Y tiene mucho que ver con la reintegración de claro, los nadadores a sus entrenamientos. Lógicamente, muchos nadadores, particularmente aquellos de la élite, digamos que no necesariamente duraron mucho tiempo fuera del agua. Sí hubieron semanas de que sí no entrenaron nada. sí, Hay muchas noticias, muchos comentarios de nadadores que prácticamente vieron, entre comillas, sus esperanzas de poder tener una preparación integral sin parar hasta los Juegos Olímpicos, la vieron pausadas, ¿no? Ahora, aquellos nadadores que no son élites, que tuvieron que cumplir al 100% con los protocolos que fueron establecidos por las diferentes autoridades en sus países para
mitigar la propagación del virus. Han ido virus. regresando de manera paulatina. Yo siempre le digo a los nadadores que uno de los puntos principales de regresar de manera inteligente es hacerlo de manera gradual, pero básicamente ir nadando, pongámoslo en términos simples, ir nadando lento, pero lo más concentrado posible, como para que el sistema nervioso vaya volviéndose a acoplar con ese contacto del cuerpo con el agua, ¿no? ¿Cómo piensas tú, cómo consideras tú que los nadadores debe ser ese regreso con los nadadores? ¿Cuáles son las precauciones principales que deben tener los nadadores y cuáles debe ser el énfasis durante las primeras semanas de entrenamiento? Bueno, pues aquí también voy a tirar un poco de manuales, ¿vale? Ujú, Porque yo creo que, bueno, no soy un especialista como tú, por ejemplo, en temas de entrenamiento, sí que, bueno, pues lógicamente que ha estado muy involucrado y sigue involucrado en lo que es la preparación, ¿no? Del entrenamiento de los niños. ujú, Eh, yo creo que al final, esto de cuando uno vuelve al agua y no sabe nadar, para mí ese es el primer paso. El primer paso es volver a encontrar sensibilidades, ¿eh? Volver a encontrarse cómodo en el agua. Ya sabes tú perfectamente cuando estás un día sin nadar, un ujú. día solamente que pierdes. O sea, imagínate si estamos hablando de semanas, si estamos hablando de meses, como es el caso. Yo, nosotros lo que hemos hecho, mi experiencia es un poco empezar, diríamos, con las cosas que se han ido antes. Por ejemplo, la velocidad, sabemos que entre 2 y 8 días se pierde. Con lo Ujú, cual, yo creo que se podría empezar con precaución, ¿vale? Empezando un poquito tocando la velocidad, haciendo pues series cortas, no con mucha intensidad, pero sí un poco volviendo a recuperar eso las cosas que se pierden primero, como la fuerza de resistencia también, que ujú. te lleva a los 10, 20 días ya out, o sea, hay que volver a empezar a trabajarlo otra vez. Consumo máximo de oxígeno, pues entre los 14 y 20 días, pues también. Entonces, diríamos que sería el tercero en el escalafón, ¿no? Ujú, Para el final dejaría pues eso, la resistencia aeróbica y la fuerza máxima, que es lo que más tarda en perderse, aproximadamente entre veintitantos días y 30 días. Entonces, ujú. yo sí pondría y tiraría un poco de manuales, y nosotros lo hemos probado y nos ha ido bastante bien. Eso sí, lo más importante es el trabajo de la flexibilidad. O sea, Ujú. eso incluso le mandaba yo mucho trabajo, muchos PDFs y muchos tipos de vídeos y tal, para que no pierdan la flexibilidad. Y eso ya independientemente de si ha habido un confinamiento o no. O sea, la flexibilidad en el nadador hoy por hoy, si no la tienes bien trabajada, igual que el core, estás perdido. No te esperes grandes cosas. Lo bueno es que se puede trabajar y recuperar, pero la flexibilidad, vamos, es fundamental y más en estas épocas de desentrenamiento, ¿no? Yo creo que eso es, nosotros lo hemos hecho de esa manera y me ha funcionado, ¿no? No hemos tenido lesiones, los nadadores han vuelto motivados y en más o menos 4 semanitas, pues ya estábamos casi, diríamos, como si fuese en la mitad del ciclo, más o menos, en comparación, ¿vale? Claro, yo sí he encontrado más o menos esa frecuencia de tiempo, unas 4 a 6 semanas, Ujú, que ya los nadadores pueden, y nosotros entrenamos mucho esa de la metodología de alta intensidad, ¿no? Yo soy muy creyente en USRPT porque me ha funcionado muy bien y ha funcionado en la mayoría de los nadadores que he entrenado. Y pienso que a partir de esa cuarta, quinta, sexta semana ya podemos empezar de nuevo a trabajar muy de lleno en esos sí. métodos. Yo creo que también que una de las cosas que más ha sorprendido básicamente a todo el mundo de la natación ha Mm, sido que independientemente de todo este tema del aislamiento, de la cuarentena y todo, los mejores nadadores del mundo han continuado ese progreso que muchas veces en la natación se pensaba que estábamos llegando a un tope. O sea, dependiendo de con quién converse, ¿no? Alguien te podría decir la natación, en los 100 en los 100 crawl, sabemos que según estudios científicos y el estudio del cuerpo humano, posiblemente nuestra meta o nuestro tope sea en los 45 segundos. mm, Bueno, no estamos muy lejos de allí, o sea, estamos teniendo nadadores que independientemente toda la incertidumbre y digamos que pérdida de entrenamiento constante, siguen mejorando sus tiempos. Estamos viendo tiempos que se acercan mucho a los mejores de la historia. Entonces, quisiera que me hablaras un poquito
¿Cómo piensas tú? ¿Cómo ha venido eso? ¿Cómo se ha manifestado esto? ¿Esto es algo que los nadadores han encontrado como una pócima secreta o vamos a decirle así, algún tipo de método secreto? ¿O es algo que nosotros como humanos seguimos empujando los límites de la capacidad? Yo creo que es un conjunto, Tomás. Estoy convencido, además. O sea, yo creo que lo bueno del confinamiento es que nos ha abierto muchísimos, diríamos, eh, canales o vamos a llamarle muchísimas cosas nuevas para seguir perfeccionando y no, sobre todo, no perder nuestra forma. Ujú, Yo creo que ha sido, pues eso, el nexo entre muchas cosas. Por ejemplo, ha cambiado bastante y afortunadamente se consiguen muchísimos resultados a través de lo que nosotros llamamos aquí el entrenamiento en seco, ¿no? Yo creo ujú, que se ha encontrado una manera de no perder esa... Es verdad que la sensibilidad del agua es complicado, pero por ejemplo, la forma física, yo conozco muchos clubes importantes aquí que han hecho un trabajo de conciencia, ¿eh? Se veían a través de Zoom, se mandaban, pues eso, vídeos y cosas como el Tabata, el boxeo. O sea, ujú. hemos encontrado muchísimos nuevos canales para que no se note tanto esa pérdida de entrenamiento. ¿Qué más? En cuanto se pudo nadar, lo primero que han hecho, tengo entendido, y hasta hace poco ha estado aquí trabajando Katinka Hozu, Ujú, se han metido a verse la técnica, que yo creo que es ujú, un buen momento. Es como que diríamos como un reset, ¿no? claro. Un reset. Katinka estuvo aquí en el famoso Tenerife Top Training, el T3, que Ujú, tiene una piscina contracorriente, que es una maravilla, que vamos, que yo la he probado y, o sea, hay ritmos de hasta 57, 58 segundos, ujú, tienes que meter brazos que no veas. Y ya, yo creo que si seguís un poco lo que es Katinka en Instagram, ujú. ha colgado vídeos y bueno, lo ha compartido mucha gente, ha estado yo creo como 3 semanas, ¿eh? Y se ha sometido pues a un montón de tipos de estudios, eh, cosas nuevas. Yo creo que el canal diríamos de contracorrientes, a mí me parece que es una maravilla. No solo porque experimentas una corriente en contra, ¿no? Porque es que además tienes que acomodar tu cuerpo Ujú, y encontrar otro tipo de apoyos, ¿eh? No tiene nada que ver el apoyo que cuando tú vas nadando en una piscina normal y cuando tienes un contracorriente. Por eso también es muy bueno, que es otra cosa que se utiliza mucho ahora, el tema de trabajar con la goma elástica, ¿eh? Me claro, gusta, sí. me gusta trabajar mucho con eso, en resistencia como asistida, ¿eh? En resistencia porque trabaja un montón de cosas, ¿no? Y asistida porque cuando vienes en velocidad, el nadador tiene que intentar apoyarse de alguna manera para seguir avanzando, ¿no? Entonces, esos diferentes tipos de apoyo y sensaciones hay que experimentarlas. Todo eso se hacía antes del confinamiento, pero a partir del confinamiento yo creo que se empezó a hacer mucho más, ¿eh? Se empezó a innovar en temas de preparación física, incluso hasta bueno, psicólogos, o sea, coaching, temas biomecánicos. Yo creo que ha sido un conjunto. No creo que haya sido la pócima mágica, sí una serie de acontecimientos y de cosas nuevas que entre todos lo que ha producido es que no haya perdido tanta forma física. Ujú, Y sobre todo, pues a mí me parece que la parte mental ha sido fundamental. A mí la parte correcto. mental, hoy por hoy, lo bueno que nos ha dejado el confinamiento y la pandemia es eso. Que yo intento trabajarlo mucho con los chicos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay edades que se vienen muy abajo, ¿no? Eso de lo de Ujú, no competir, lo de entrenar para no competir, ha sido bastante duro. Y yo siempre le he dicho lo mismo. Nosotros, lo primero que somos nadadores. O sea, eso no va a cambiar. O sea, ujú, pandemia, no pandemia, seguimos siendo nadadores. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, con nuestro club, con nuestra familia. O sea, ahí no podemos bajar los brazos. Y además tenemos que tener en cuenta que esto, que esperemos que no ocurra hasta dentro de 1000 años más, ujú, puede volver a pasar. No sí. solo una pandemia, podemos estar fuera 2 o 3 meses por lesión. Yo lo he estado por una tendinitis. Entonces, Ujú, todo esto tenemos que empezar a asumirlo y a sacar las cosas positivas. Yo, sobre todo en la élite, que tienen acceso a muchas más cosas y muchos más medios, ujú, han hecho pues eso, han perfeccionado muchísimo. Kyle Dressel, sí, entrena con el entrenador del especialista en velocidad de Estados Unidos, de la selección de Estados Unidos de atletismo. sí, ¿Eh? Y bueno, ya vemos los resultados. Yo creo que tiene la mejor salida
pero del por mundo mucho. y de la historia, hoy por hoy. Sí, sí, Entonces, todo eso yo creo que nos ha ayudado para que la élite, sobre todo, no pierda tanto y parece que incluso van hasta más rápido que antes. Pero es alucinante. Lo es, lo es. Tú sabes Sí, que en lo que estás comentando me vienen dos anécdotas separadas, en épocas separadas de mi carrera ya como nadador adulto. La primera fue sí, lo que dices con el tema de la depresión, de la motivación y cómo que uno se viene abajo. Y tratando de sí. ponerlo en contexto, en el 2014 yo estaba entrenando para tratar de participar en mi primer mundial como nadador máster, que era en Montreal, Canadá. Sí. Tuve una lesión muy fuerte en una rodilla, no pude asistir. Y Ah, recuerdo realmente todo ese proceso de tratar de yo volver a acoplarme, digamos, a la realidad de no participar en un evento para el cual estaba muy bien preparado. Entonces, ahora que surgió la pandemia, digo, Dios mío, la verdad que yo me estaba ahogando en un vaso de agua bien pequeño mm, versus a lo que nos ha sucedido a todos a nivel mundial. sí. Y es algo realmente bueno, se sale de todos los esquemas, ¿no? Realmente Sí, algo completamente nuevo. inesperado que no sabíamos ninguno cómo lidiar con eso. Aparte, somos animales muy sociales y tuvimos que completamente, todavía no nos podemos dar un abrazo o Seguimos sin saber qué hacer. sabemos saber qué hacer. Y la otra anécdota, Dani, es con relación a la parte de la preparación física. Yo tomé una posición muy proactiva con este tema de la preparación física Mm, y básicamente a través de todo el año pasado, trabajé mucho Tabata, trabajé mucho para el fortalecimiento de core, pero le he muy bueno, puesto muchísimo más énfasis muy bueno. a la parte de la ganancia de masa muscular en los últimos meses, a partir de diciembre, básicamente ahora, y he visto, mientras he ido regresando al agua, Mm, cómo realmente, sorprendentemente para mí, ¿no? Obviamente, posiblemente para una persona como tú que conoces muy bien la parte biomecánica, mm, no he perdido prácticamente casi nada desde el punto de vista de fluidez, no he perdido, mi mm. conteo de brazada sigue siendo casi el mismo, o sea, y básicamente mi sensación dentro del agua, yo puedo decir que no, no es como fue cuando traté de regresar a entrenar en medio de la pandemia, más o menos en el mes de junio. Entonces, como que todo esto me fue preparando y Sí, sí, aparte, acoplándolo a la parte de la preparación física muy bien concentrado, yo estoy seguro de que eso va a traer resultados muy positivos más seguro, adelante y seguro. además de tratar de enseñarle a otros nadadores de mi edad, máster también dentro de la comunidad de nadadores máster a nivel mundial, que realmente haciendo las cosas de manera muy consciente se pueden conseguir muy buenos resultados. Sí, sí, sí. Pero es que has dado en el clavo ahí, Tomás, porque mira, has dicho dos cosas muy importantes, que son, primero, has aumentado la masa muscular. Uh -huh. Lo que pasa es que tú la técnica ya la tenías. Yo Sí, te he sí, visto sí. nadar, he visto tus vídeos, entonces no pasa nada porque tampoco te vas a poner ahora como el increíble Hulk, pero sí que tú eso no lo vas a perder. Tú la técnica, a lo mejor en diferentes trabajos de entrenamiento, a lo mejor te cansas un poco más por tener un poco más de peso corporal, Uh pero -huh. la técnica tú no la vas a perder. No solo sabes cómo nadarlo, sino sabes la teoría y sabes cómo tienes que hacerlo de todos tus años y tus experiencias. Entonces, es muy importante, y volvemos a una de las primeras preguntas, coger la técnica, empezar diríamos, a tener la técnica perfecta en todos los detalles mínimos, cuanto antes, mejor. Claro. Entonces, eso a ti, ese trabajo que te va a venir fenomenal y haber ganado un poco más de masa muscular, vamos, con la técnica que tienes, yo creo que vamos, no vas a notar nada, incluso hasta quizá vas a bajar tus tiempos, seguro, seguro, seguro. Bueno, ojalá que Dios te oiga, como dicen aquí. Y si no te hacemos un análisis a ver qué podemos sacar de ahí. Claro, claro, gracias, gracias, gracias. Pero de verdad que uno de los puntos y ya volviendo al punto central, es que Sí, yo sé que te has dado cuenta que he hablado mucho sobre todo este tema de la práctica deliberada y tratar de ser mucho más consciente en todo lo que hacemos. Y sí, yo creo muy firmemente en que haciendo eso y en concentrándote en las fortalezas, uno puede acelerar ese mm, proceso de progreso, vamos a decirlo así, ¿no? sí, sí, Para ponerlo en una sola palabra. Y Dani, realmente yo creo que nosotros tenemos que programar esta plática porque no, estamos hablando básicamente de biomecánica,
Y de una manera muy general, yo creo que tendríamos que entrar en un tema de cómo juntamos la biomecánica con el entrenamiento, hablar un poquito más de cómo entrenan, cómo tú has potenciado las habilidades de tus chicos para que tengan un buen resultado y que eso pueda ayudar, seguir ayudando a la comunidad de la natación de habla hispana. Entonces, pero quiero hacerte una última pregunta y creo que es muy importante porque nosotros vamos a seguir dándote seguimiento a través de las redes y haciéndote muchísimas preguntas. Gracias. ¿Cuáles son tus planes futuros, como, no solamente como biomecánico Sí. o como técnico especializado, sino qué tienes en tu futuro acordado? ¿Crees que la biomecánica seguirá teniendo un rol cada vez más relevante en los programas de natación a nivel mundial? Yo espero que sí. Y bueno, desde mi humilde rincón y mis pequeños granitos de arena, si ves un poco lo que intento hacer yo de momento desde Instagram, porque no tengo tiempo y porque además me gusta más estar en la piscina. Claro. Yo lo que intento es, a ver si encuentro la palabra, democratizar la biomecánica. Ujú. Yo, lo hablamos cuando íbamos a hacer el podcast. A mí me gustaría que esto llegue a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo creo que todo el mundo tiene el derecho y debe acceder, poder acceder a este tipo de análisis que siempre estaban reservados para solo unos pocos. Ujú. Entonces, yo lo hago a nivel con mis chicos de mi club, lo hago a nivel también empresarial, lo hago a nivel particular. A mí me parece que esto de la biomecánica tiene mucho recorrido. ¿Dónde me veo en el futuro yo? Ahora mismo estoy muy contento donde estoy. Estoy trabajando, ya te digo, en dos proyectos de natación base. Me llena bastante más. He trabajado mucho en alto rendimiento y me encanta. Y sigo ligado. Tengo mi grupo de triatleta, mi grupo de nadadores de federado de otros clubes, que bueno, que estamos haciendo una especie de trabajo aparte, en colaboración con los clubes. Eh, ¿Dónde me gustaría ver a la natación y la biomecánica de aquí a unos años? Yo creo que el biomecánico es el próximo que va a entrar al equipo. Empezó esto con el entrenador, Ujú. yo con el fisioterapeuta, Ujú. ahora es psicólogo y coach. Sí. Y no falta nada y espero que ver a muchos biomecánicos metidos en parte de un equipo de un club, por ejemplo. Ujú. Ahora mismo ya están las federaciones. Las Sí. federaciones ya tienen entrenador, el fisio, el biomecánico, el coach. El- ya está bastante impregnado el psicólogo, el coach. Ahora nos toca a nosotros. Yo Ujú. creo que además que es muy positivo. Me parece muy. A lo mejor no como algo de todos los días, pero sí a lo mejor, oye, una vez por semana, o una vez cada 15 días, o una vez al mes, toca entrenamiento con el biomecánico. Yo creo que y me encantaría además que se vaya pues extrapolando por todos los países. Vamos, es un sueño, ¿no? Que tiene uno, ¿no? Y que bueno, que poquito a poco desde mi pequeño Instagram, intentando pues eso, mandar mensajes, intentar ayudar a que la gente vea que es posible, o sea, que hay mucho detrás, hay muchos años y hay mucha preparación detrás, pero que poco a poco, si te gusta, puedes llegar y puedes realmente dedicarte a esto y puedes ayudar a mucha gente. Y sobre todo, pues eso, a que la natación siga el camino que está siguiendo, a la profesionalidad, por ejemplo, que me parece perfecto y me encantaría que siga así la cosa, la ISL, que cada vez nuestro deporte tenga más preponderancia a nivel mundial, ¿no? A nivel deportivo. Correcto, y que sea atractivo también para los medios, Por digamos, supuesto. los patrocinadores y todo. Yo creo que la ISL ha sembrado una semilla importante allí. Yo creo que lo único que le faltaría, digo yo, Daniel, a la ISL es tratar de perpetuarse desde el Sí, punto de vista de todos los 12 meses del año, ¿no? Y ellos están tratando de hacerlo, ¿no? Y obviamente sí. escuchando a personas que están muy metidas, que son entrenadores dentro de la ISL, como James Gibson y Jason Lisa, que realmente están muy enfocados en Sí, tratar de que eso, y tratar tal vez de hacer, y eso lo mencionábamos el otro día un nadador máster que también tiene mucha influencia dentro de su país, sí. que a lo mejor hacer algún tipo de liga profesional que sea de segunda división, de tercera división, y que los nadadores vayan apuntando, ¿no? A tratar de filtrarse a las ligas mayores, ¿no? O Correcto. realmente a la gran liga principal. Muy buena ¿Sabes? idea.
Sí, tú sabes que uno de los puntos que a mí siempre me ha llamado la atención de todo lo que publicas es, y hasta cierto punto te he copiado un poquito la temática, es que Ahí está, para que la copies. tienes una manera muy puntual de detallar las cosas y yo creo que eso añade muchísimo valor, porque no es solamente el tú tomar la publicación, que siempre es interesante si te es desplegada en tu muro, pero no es muchísimo más valioso cuando le pones contexto a esas imágenes y decir esto pasa por esto, evita esto, concéntrate en esto, y eso es creo que de las cosas que te ha dado muchísima relevancia en el mercado de habla hispana y yo sé que te va a seguir ayudando a crecer. Bueno, muchas gracias, Tomás. Yo en ese sentido intento lo que ya hablamos, intentar llegar a todo el mundo y me parece que yo creo que se debe compartir más. Yo creo que se debe compartir más por el bien de todos, además. Cuanta más competencia haya, mejor para nuestros deportistas y para nosotros, los entrenadores también. A mí me parece que ya que tengo esa experiencia de tantos años y trabajar con mucha gente, yo creo que es de recibo poder pues, aportar pues eso, mis cosillas, intentar pues que la gente pues vaya viendo que no es nada del otro mundo, que lo que hablábamos, sí, que es verdad que hay que estar preparado y no hay que ir a lo loco, ¿no? Pero que sí que ellos mismos vayan viendo, ¿no? Sobre todo a los jóvenes entrenadores, ¿no? Que siempre dicen, claro, es que para llegar hasta allí hay un trecho muy... Lo hemos hecho mucha gente. O sea, somos gente normales. O sea, yo me considero pues una persona, un ex nadador que fue entrenador y luego poquito a poco fue subiendo y fue investigando con mucha curiosidad y con mucha investigación, sobre todo, con mucha investigación y muy, muy apasionado. Pero si se lo propone uno, yo creo que ahora incluso hasta más fácil porque hay mucho más medios que antes. Entonces, es simplemente proponerlo y darle para adelante. Si esto es así, esto no tiene grandes, diríamos, pues tú te pones a ello, dices, quiero llegar hasta aquí, vas buscando, vas golpeando puertas, eso sí, nadie te lo va a traer a tu casa. Eso es verdad. Eso tienes que ir a buscarte la vida, tienes que ir pues eso, a intentar conseguir lo mejor siempre y si lo vas a hacer, hazlo al 100%. Eso es otro consejo nada más. O sea, las cosas, todo lo que es a medias, al final no funciona. No si funciona. te metes, con todas las consecuencias. Exactamente, Dani, la verdad que he disfrutado muchísimo esta plática que hemos tenido. Vuelvo a decirte, vamos a tener que programar otra porque definitivamente el tema es, como dicen acá, pique y se extiende, ¿no? De verdad que te agradezco muchísimo tu tiempo, que en un día como hoy realmente nos hayas dedicado a todos parte de tu valioso tiempo y lógicamente vamos a poner en la descripción, ¿no?, de este podcast tus contactos, vamos a poner también tus redes para que la gente siga todo lo que publicas y que continuemos todos aprendiendo para el beneficio de este deporte que todos tanto amamos. Tomás, pues eso, es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Lo mismo digo de ti. O sea, yo creo que todo el mundo debe seguir tus consejos, tu profesionalidad. Me encanta tu cuenta porque además das un enfoque general de todo. Eres, como digo yo, un erudito en todo lo que es natación y la verdad que es un placer leerte. El método USRPT, que lo tengo a grandes rasgos, no he leído el libro, pero es una asignatura pendiente que tengo, me parece que es para quitarse el sombrero. Así que si esto lo va a ver gente, lógicamente que por favor tenéis que seguir a mi amigo Tomás, y yo sé que lo hacéis, pero que sí que vais a aprender mucho, y además es una persona muy cercana y que da gusto siempre charlar contigo, Tomás. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Que esto sea el principio solamente y bueno, ya sabes que puedes contar conmigo y lo que necesites dentro de mis posibilidades lo haré para echaros una mano. Claro que sí, claro que sí. Y estaremos tocando esa puerta, Dani. Lo puedes tomar como seguro. Muchas gracias, Tomás. Te deseo una muy feliz noche, excelente semana y ya estamos en contacto. Gracias. Igualmente, Tomás. Un abrazo. Cuídate. Hasta luego. Quedé extremadamente sorprendido de los factores que inciden para que se puedan potenciar las ventajas que ofrecen herramientas como el análisis biomecánico.
Dani fue bien claro al comentar la importancia de conocer bien el funcionamiento del cuerpo humano para lograr extraer todas y cada una de las ventajas de los estudios biomecánicos. Considera que tener una cámara sumergible o un teléfono inteligente de última generación no te convierte en una persona capaz de realizar un análisis biomecánico detallado. Tener la tecnología adecuada es un buen comienzo, pero como dice Dani, la investigación, la lectura y el estudio son fundamentales para aprovechar las virtudes que la biomecánica ofrece a los nadadores. Dani, quiero darte las gracias por ofrecernos tantos detalles sobre tu historia y lo que se requiere para convertirse en un experto en una de las ramas más importantes para el desarrollo de los que practicamos este hermoso deporte de la natación. Si quieres seguir aprendiendo de la experiencia de expertos como Dani, suscríbete hoy mismo a este podcast. Al hacerlo recibirás una notificación cada vez que cuelgue un nuevo episodio. Mi compromiso con la natación de nuestra región es total. Por eso seguiré coproduciendo este espacio para que tú y toda la natación latinoamericana tengan un mejor futuro, uno que nos lleve al lugar que nos merecemos en la natación mundial. El compromiso que hemos asumido para producir este programa nos ha llevado a los dispositivos de decenas de miles de personas en la comunidad de la natación de habla hispana. Por eso seguiremos dando lo mejor de nosotros para que el contenido que te presentamos siga aportando para que tu natación sea cada vez mejor. Esto lo haremos trayéndote entrevistas de gran calidad como la que escucharás en el próximo episodio de tu podcast, Sumergidos en la Natación.